Muy buenas tardes, licenciado Rodolfo. Qué gusto poderle saludar, poder tener este momento y gracias por permitirme tener la oportunidad de entrevistar a un comunicador. Y esta tarde para mí es muy especial porque tengo a una comunicadora la cual admiro. Desde pequeño he visto crecer y una de mis inspiraciones para estudiar relaciones públicas es esa misma inspiración, es esa pasión que ella tiene por la comunicación. Y este día quiero presentarles a la licenciada Delmi Regina Dardón. Ella es comunicadora y quiero hacerle esa pregunta, que ella me cuente en su lugar de trabajo. A ver, Delmi, bienvenida. Gracias, Arturo. Bueno, mucho gusto. En efecto, como dijo Arturo, soy comunicadora y relacionista público desde hace ya una buena cantidad de años. Mi nombre es Delmi Dardón. También soy locutora para radio, maestra de ceremonia, de eventos protocolarios oficiales, pero también de eventos sociales, empresariales o religiosos. También soy conferencista y capacitadora, imparto talleres de comunicaciones y también temas de desarrollo humano. Pues en el trabajo he tenido oportunidad de desarrollarme en todas esas áreas que recién mencioné. Tengo ya 17 años trabajando en el sistema gubernamental. Estoy actualmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el área de comunicaciones. Y ahí precisamente en el área de comunicaciones, pues como ahora en este siglo existen las redes sociales, nosotros hacemos monitoreo de lo que se publica en las redes sociales. A mí me toca esa parte específicamente, apoyar en monitoreo de Facebook y Twitter, de las redes sociales para toda la red diplomática consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros monitoreamos todo lo que publican las embajadas y los consulados en los diferentes países del mundo donde hay una representación diplomática nuestra, y los comentarios que hacen los usuarios, si son malos, si son negativos, positivos, si son de felicitación, de queja, todo lo reportamos y se le da un seguimiento para resolver conflictos, resolver problemas, o para también hacer ver que la gente está contenta con el avance que ha tenido la administración actual. Aparte de eso, apoyo en redacción de información. Redacto notas como comunicados de prensa, redacto insumos para las palabras de los titulares. Soy maestra de ceremonia de las titulares de la institución. Me toca con frecuencia todas las semanas cubrir eventos protocolarios de la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana y de la viceministra de Relaciones Exteriores y eventualmente de la señora ministra. También apoyo en la parte de grabar como cuñas para los consulados o de publicidad de eventos que ellos realizan. Y bueno, eso es parte de lo que hago como comunicadora dentro de la institución. De verdad que es bastante, muy amplio. Todo. Sí, el mundo de las comunicaciones es amplio. Yo he trabajado por muchos años en la parte de redactar información como maestra de ceremonia. También manejo la logística de eventos. Es una parte que me encanta particularmente. Estuve en otra institución por muchos años. Realmente en el ministerio llevo año y medio, pero estuve 16 años en Casa Presidencial y ahí trabajé mucho la parte logística de eventos como maestra de ceremonia, apoyaba parte protocolo y también estuve como capacitadora. Por muchos años di el taller y el seminario de cómo hablar en público para funcionarios de gobierno. Entonces he tenido la oportunidad de enseñarle a mucha gente los tips de cómo hablar en público, que es algo que me apasiona. Interesante. Eso es la oratoria, ¿verdad? Sí, la oratoria, que eso es una parte en la que yo me especialicé. Realmente yo me especialicé a la par de estudiar mi carrera. Yo me gradué de la Universidad Tecnológica ya hace años, y a la par de graduarme de la carrera de Relaciones Públicas y Comunicaciones, me especialicé en la disciplina vocal. Estudié cursos de oratoria, estudié el curso oficial que daba el gobierno de El Salvador. En aquel entonces daban un curso para tener un carnet oficial como locutor para radio.
y estudié canto. Entonces me especialicé en las 3 disciplinas vocales y eso me ha permitido también hoy día ser maestra de canto, de vocalización, de oratoria y de locución para radio. Pregunto, ¿hay alguna dualidad protocolaria en ser maestra de ceremonia y la radio? No, son cosas distintas. El ser maestro de ceremonia te sujetas a un protocolo específicamente institucional, porque en este caso, como yo modero eventos para titulares, para funcionarios públicos, estamos sujetos a unas reglas protocolarias, el protocolo diplomático, el protocolo institucional y el protocolo mismo de moderar un evento de esa índole. Mientras que estar en la radio es locución, es otra cosa. Siempre es una disciplina vocal, siempre uso la voz para hacer lo que quiero hacer y alcanzar lo que quiero alcanzar, pero la locución para radio depende del medio en el que estás. Yo estoy en una radio cristiana en este momento, entonces se manejan reglas que tienen que ver acorde con la visión de los directores y con la idea de este medio de comunicación. Mientras que si estuviera en una radio comercial, una radio noticiosa, es otro manejo. Sin embargo, locución y la oratoria como un maestro de ceremonia tiene sus diferencias. Excelente. Entonces, eso me lleva a otra pregunta. ¿Existen o cuáles deberían de ser las características que debe poseer un comunicador? Bueno, si lo vemos de manera general, un comunicador, en primer lugar, para mí, de todos los años que tengo de mi carrera y de trabajar en la administración gubernamental y aparte yo trabajar como comunicadora, para mí lo primero que debe tener, por ejemplo, un estudiante de comunicaciones y relaciones públicas es vocación. Yo no le diría a ningún joven que se metiera a estudiar la carrera o se graduara de licenciado en comunicaciones si no tiene la vocación para esta carrera. Como cualquier profesión, no llamaría a nadie a estudiar medicina si se va a desmayar por ver sangre, que es mi caso. Yo veo un poco sangre y siento que me da vuelta todo y que me voy a desmayar. Jamás hubiera podido ser ni enfermera ni médico. Entonces yo sí creo que debe haber vocación para ser un comunicador. No debes de tener miedo a comunicarte, a expresar tus ideas. Hay que entender que parte de los roles de un comunicador es ejercer influencia con el poder de la palabra. Yo genero influencia, yo genero criterio y además provoco que la gente piense, que la gente hable, que la gente actúe con mis palabras. Entonces, provoco un criterio, provoco una influencia, provoco una palabra en alguien. Y tengo que saber comunicarme, tiene que gustarme. Entonces, para mí la primera característica es la vocación. Si no, te equivocaste de carrera. Segundo, debe haber pasión por lo que hago. Me debe apasionar el mundo de las comunicaciones y hacer mi trabajo con pasión, disfrutarlo. Y eso es parte del éxito que yo he tenido como comunicadora. A mí me apasiona esto, me encanta y la gente lo percibe y me dice, es que se te ve, se te nota, lo sentís, lo vivís. Exacto, la pasión me lleva a vivirlo, a disfrutarlo y como decía un famoso acerca del trabajo, cuando te apasiona tu trabajo ya no trabajas, simplemente haces lo que te apasiona. Y otra cosa importante es dentro del mundo de las comunicaciones, que es tan amplio y tan vasto, y tú lo vas a ver en el desarrollo de la carrera, es que en realidad es lo que me gusta a mí: la publicidad, la redacción, el mundo del reporteo o periodismo y la redacción de información, el marketing. ¿Qué es lo que me gusta del mundo? La televisión, la radio, la prensa escrita, las redes sociales, porque ahora las redes se incluyen dentro de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que me gusta dentro del mundo de las comunicaciones? Y hacia ahí dirigir mi esfuerzo, enfocarme en eso. Entonces, debe haber la primera característica, vocación. Lo segundo, pasión, me debe apasionar esto. Y tercero, siempre debo de estar dispuesto a aprender. No porque nos graduamos en el siglo XXI, ya lo sabemos todo. Si hay un error que comete la generación joven, es considerar que no puede aprender de la generación pasada. Y al contrario, nos necesitamos y fusionar criterios de una generación atrás con los criterios modernos de las comunicaciones de este siglo, que por ejemplo cuando yo estudié comunicaciones no habían redes sociales.
Pero ¿qué he tenido que hacer? Actualizarme y aprender a manejar redes sociales. Sin embargo, hoy no se toman en cuenta muchos criterios que son importantes en la redacción de una información y tenés un montón de comunicadores que no pueden redactar. Cuando pones a uno del siglo pasado, de la generación anterior, a redactar y te redacta maravillosamente. Entonces yo creo que hay que fusionar esos conceptos y no perder, que siguen siendo importantes lo que nos enseñaron en generaciones atrás y lo que tiene la generación moderna. Y fusionarlo y sacar una excelente comunicación, porque redacción buena siempre va a ser buena redacción, una buena ortografía siempre va a ser importante, una buena palabra, una elocuencia, una buena locución, que son como cosas que se han ido perdiendo porque se han ido reemplazando por todo lo moderno. Entonces para mí debe fusionarse, debemos de estar siempre dispuestos a aprender los viejos de los jóvenes de los viejos y los unos de los otros y armar equipo y trabajar en equipo. Esa es otra característica. Y la otra, que para mí es muy importante, es tener claro que si el comunicador genera influencia y genera criterio, él es el primero que debe tener un criterio claro. Entonces, no puedo generar criterio si yo no tengo una claridad de los conceptos que quiero generar para un conflicto de pensamiento, un conflicto de palabra. Esto, entiéndase, no pleito, sino poner a la gente a pensar. Y poner a la gente a definir palabras, a definir conceptos, ideas, a hablar, a pensar. Yo siento que esta generación necesita pensar más y no tan robotizada como estamos, precisamente por el internet y las redes sociales nos han robotizado de alguna manera y la gente deja de pensar. Entonces todo es bien mecanizado, todo es bien moderno, todo es fácil, todo es en un segundo y no estoy juzgando eso, es bueno, pero no puedo dejar de tener criterio, de tener pensamiento, de generar el criterio en las personas, y es parte de las funciones, pero también de las características de un comunicador. Y yo no consigo un comunicador que no pueda hablar en público, no consigo un comunicador que no pueda expresar sus ideas, no consigo un comunicador que le dé miedo pararse al frente y hablar, no consigo un comunicador que no sepa expresar y ser un genio de la palabra. Entonces, esas son características que a mi parecer debe tener todo comunicador de manera general y de manera sencilla. Ya la especialidad que tú tomes, pues ya genera otras características importantes. Interesante todas esas 5 características que nos ha compartido. Un reto, la verdad, las cuales se deben de implementar y en mi caso de poder desarrollar, de poder perfeccionarlas para poder ser ese comunicador que yo deseo ser y, repito, poder lograr ese nivel que como tú tienes. Gracias, Delmi, por tu tiempo, gracias por compartirme tu pasión y no solo conmigo, sino también con el licenciado Rodolfo. Muchas gracias una vez más por darnos esta tarea de poder entrevistar a un comunicador, aprender estas características importantes y, como bien dice la Biblia, no volvernos oidores olvidadizos, sino que hacedores. Si nos volvemos hacedores de la palabra, cuanto más de esos consejos que son también consejos de vida para el desarrollo humano. Sí, gracias a ti por permitirme compartir esto y tal vez solo dejarles un tip que es importante. Nosotros nos enseñaron a leer, nosotros leímos mucha obra literaria, hoy ya no se lee, pero algo que te va a ayudar a siempre poder redactar mejor y hablar en público mejor es la buena lectura, que es un hábito que no se debe perder. Muchísimas gracias. Vamos a buscar más libros de lectura de esas obras de Homero, ¿verdad? Sí, de Gabriel García Márquez y tantos buenos libros que hay. Excelente. Bueno, Delmi, muchísimas gracias una vez más. Gracias por tu tiempo, por estar en este espacio conmigo. Y gracias a ti. Feliz noche y que Dios te bendiga. Gracias igual.